Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Les saluda la profesora Ana María Osorio. ¿Cómo está? Estoy lista para iniciar entonces la sesión de la semana 2. Espero les haya gustado la semana anterior, la semana 1. Pero vamos entonces especificando sobre todo lo que es la materia de energía. Siendo las 8 en punto, somos en este momento 34 asistentes. Mi recomendación, por favor, de que todos tengan su tabla periódica y que también tengan una libretita que puedan anotar las fórmulas químicas de lo que vamos a ir anotando en cada presentación, ¿no? Espero que todos estén preparados. Y bien, lamento mucho por los alumnos que se van a conectar tarde porque la verdad es que les sugiero que siempre hay que conectarse antes del inicio de la clase. Y voy a compartir, les envío un abrazo virtual. Entonces voy a desconectar mi cámara para poder centralizar la atención en las diapositivas. Muy bien. A ver, comparto entonces las diapositivas para iniciar nuestra segunda semana. No sé si me están observando la presentación. Un estudiante puede comentar si está viendo la presentación, si me escucha bien. O si no, el tutor de esta aula tendría la amabilidad de comentarme, por favor. Buenos días. Creo que no tengo buena conectividad, al parecer. El tutor de la PRE me puede, ¿cómo está? ¿Me puede comentar si es que se está escuchando bien y si está viendo bien la pantalla, por favor? Estimado Piero. ¿Algún estudiante podría, aunque sea por chat, comentarme si es que se ve bien la pantalla, si me están escuchando bien? Chicos. Ya, muy bien. Entonces, que tengan un lindo día. Entonces, ahora sí, pues es que he tenido que salir de la presentación porque no escucho. O sea, yo cuando ingreso a la presentación, yo tengo en mi pantalla solamente la presentación. Me concentro en la presentación y no veo lo que ustedes escriben. Entonces, cuando yo les pregunto, chicos, ¿están escuchando? Chicos, ¿están viendo? Ustedes nadie me contesta, entonces tengo que salir preocupada, ¿no? Porque pienso que nadie me está escuchando. Así es que les pediría, por favor, si pueden, cuando les pregunte, háganme el favor de apoyarme, ¿ya? Muy bien. Ahora entonces, entendiendo que sí se está viendo la presentación, aquí tenemos la semana 2, tenemos nuestro libro que les recomiendo que lo puedan adquirir porque están justamente todas las semanas de la presentación del contenido que se desarrolla aquí en el Centro P. Vamos a iniciar entonces el tema de la materia, energía y sus cambios, ¿no? Ya nosotros habíamos visto que la materia es todo lo que nos rodea, que tiene propiedades, que tiene composición y que definitivamente esta materia siempre va a cambiar, ¿no? Y habíamos dicho que la materia puede absorber o emitir energía. Y en esos cambios, entonces, en esos cambios de interacción con la energía, entonces se puede o no se puede formar nueva materia. Así que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la materia? Aquí tenemos la Tierra, tenemos los planetas, tenemos el universo entero, tenemos un lindo conejito, tenemos aquí una persona, tiene un reloj y todo lo que está detrás de la imagen. Entonces podemos decir que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no?
La definición clásica de la materia es que de esto se va a definir todas las propiedades, ¿no? Todas las propiedades se definen y decimos pues que es prácticamente todo nuestro universo y todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen, es materia, ¿no? Por lo que si nos piden ejemplo de todo, si nos piden ejemplo de materia, pues diremos todo lo que nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver qué característica observan aquí de esta semilla, de este pequeño gatito. ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿alguien puede darme una sola palabra? Con una sola palabra me pueden decir qué es lo que está ocurriendo con el gatito y con la ¿Tiempo? semilla. ¿Qué es lo que ¿Crecimiento? están creciendo? Alguien dijo tiempo. Entonces se están transformando, están cambiando. Entonces la materia tiene características de cambio, ¿no? Y a través del tiempo la materia siempre va a cambiar. Esta pequeña semillita, fíjense en el tiempo, ahora se puede volver en un frondoso árbol. Este pequeño gatito recién nacido, pues puede transformarse en un gato adulto, ¿no? Esta característica entonces que la materia se encuentra en constante cambio, transformación. Muy bien, chicos. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, que la materia se encuentra en constante movimiento. Por ejemplo, aquí tú tienes el agua de un acuífero. Gracias al sol, una parte se moviliza a la atmósfera. Cuando está aquí en las nubes, entonces desciende la temperatura y esta agua cae como lluvia. Luego penetra por el suelo y luego se filtra nuevamente a través de los acuíferos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que la materia está en constante cambio. Tenemos aquí una diapositiva que nos dice que cuando tenemos las partículas que están un poco distantes y ellas se condensan, entonces me forman un sólido, ¿no? Y si estas partículas se disipan al 100%, entonces tenemos un gas y ese proceso se llama sublimación. Pero por otro lado, tenemos también cuando estas partículas se calientan, entonces llegan a separarse las partículas, y esto se llama vaporización, ¿no? Esos procesos tienen lugar ya sea aumentando o disminuyendo la temperatura, ¿no? Cuando tú le aumentas la temperatura a un sólido, ¿qué pasa? Se fusiona. Cuando tú le aumentas la temperatura a un líquido, se evapora, empieza a hervir. Cuando tú aquí tienes aquí este gas, ¿no? Que pasa abruptamente al estado sólido, entonces eso se llama sublimación inversa. Debemos reconocer todos los cambios de la materia, los cambios de la materia en función al estado. ¿Cuántos estados básicos tiene la materia? Tiene tres: sólido, líquido y gas. Pero ustedes anoten para que investiguen. Está el estado plasmático, está el estado Bose-Einstein y también está el estado fermiónico. Desde luego, ustedes no han escuchado hablar de estos estados, pero lo que nos reúne aquí es evaluar principalmente los tres estados que son sólido, líquido y gas, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de química. Cuando tú tienes cualquier materia de tu entorno, tienes que preguntarte lo siguiente: ¿la materia es químicamente pura? Si la materia es químicamente pura, entonces se llama sustancia, ¿no? Aquí tiene sustancia. Toda materia que tiene representación con fórmulas es una sustancia. Por ejemplo, ¿el aire es una sustancia? No, no, no. ¿El agua de mar es una sustancia? Tampoco. Porque ni el aire, ni el agua del mar, ni el vino tienen fórmula química. Entonces, un tip importante para que tú sepas que es una sustancia, pues inmediatamente,
Si lo que tú dices tiene una fórmula química, entonces es una sustancia. ¿Qué quiere decir? Es una materia químicamente pura. Ahora, por ejemplo, tú tienes una barra de oro, tienes una barra de cobre, pero todos los días consumes agua. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la sustancia que está formada por un solo elemento, así como el ozono que estoy escribiendo aquí, ¿no? Así como el azufre rómbico, fíjate, vete anotando en tu libreta cuál es la fórmula del azufre rómbico, cuál es la fórmula del ozono, cuál es la fórmula del fósforo blanco, ¿no? Quizás te puedes equivocar y decir que este es un compuesto, pues te digo que no, no, no. El cobre, el oro, el argón, el azufre rómbico, como ves aquí, el ozono, esta es la fórmula. El fósforo blanco, ¿qué son? Sustancias que se clasifican como elementos. ¿Qué es un elemento? Por lo tanto, un elemento o sustancia elemental es aquella que está formada por un solo tipo, por un solo elemento, como su propio nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes azufre rómbico, ozono, fósforo blanco. Mira, ¿cuántas veces repito? Ahora, ¿pero qué pasa cuando estos elementos se combinan? Cuando estos elementos se combinan a través de una unión química, entonces tú le llamas compuesto. Por lo tanto, ¿qué es un compuesto? Es una sustancia pura que tiene dos o más elementos, así como el agua, por ejemplo, ¿no? Voy a escribir más, por ejemplo, tú todos los días consumes este compuesto formado por sodio y cloro. ¿Cómo le llamas? Cloruro de sodio, ¿no? Así que miren, tu libretita habrá ya hasta el momento contando, deben ser más de 10 sustancias que estoy mencionando desde la primera clase. Ahora, pero ¿qué pasa cuando estas sustancias se unen físicamente? Una cosa es la unión química y otra cosa es la unión física. Cuando hay una unión química, formas un compuesto. Pero si la unión es física, formas una mezcla. Por lo tanto, cuando las sustancias se unen físicamente, entonces se llama mezcla. Esta unión es física, atención. Entonces, no puedo yo confundir cuando hay una unión química y cuando hay una unión física. Así es que este es el tema más importante que el día de hoy tienes que darte cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tengo este cloruro de sodio y le agrego agua, ya es una mezcla. Ya es una mezcla, ¿no? Probablemente tú sabes que cuando le llenas aceite, combinas aceite con agua, es visible, ¿no? Porque el agua es en el fondo y el aceite está arriba, porque ellos no son compatibles, entonces no se mezclan homogéneamente. Pero en el vaso de la izquierda, que si tú agregaste un sólido azul y todo el agua se tiñe de azul, quiere decir pues que esta sustancia es miscible, se solubiliza. ¿Qué tenemos en este caso? Cuando tú observas que las sustancias que están en mezcla, ellas forman su propio dominio, tú dices, tienen su propia fase. Entonces, aquí tú observas dos fases. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque aquí hay una interfase. Entonces, esta es una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea viene a ser entonces la unión física de dos o más sustancias que cada una conserva su fase. Por ejemplo, tienes una ensalada de frutas. Si tienes 30 frutitas en tu plato, tienes 30 fases. Si no te gusta la papaya, separa esos 4 trocitos de papaya, son 4 fases menos. Entonces, entiende lo que es una fase. Una fase es una masa homogénea. Pero aquí, en este otro vaso, tú ves una sola masa homogénea. Tienes varios componentes, pero una masa homogénea, ¿no? Eso quiere decir que esta es una mezcla homogénea. La mezcla homogénea también se llama solución. Por ejemplo, el aire, ¿qué tipo de mezcla es? Pues gaseosa. Entonces, el aire no es una sustancia. El agua de mar, ¿qué tipo de mezcla es? Es una mezcla líquida. Y una 18 quilates, ¿qué tipo de mezcla es?
es una mezcla sólida, pero obvio, si es homogénea, le llamamos solución. Entonces, dependiendo del estado de agregación, tú puedes tener solución sólida, solución líquida, solución gaseosa. ¿Entendiste esta parte? Espero que sí. Entonces, fíjate, si a mí me preguntan desde el punto de vista químico cómo clasificar la materia, pues decimos dos. Pues químicamente pura sustancia. Y dentro de la sustancia puede ser un elemento compuesto. ¿Cómo te das cuenta? Por la fórmula química. Si no es una sustancia pura, porque resulta de la unión física de dos o más sustancias, entonces tienes dos clasificaciones. Si se forma una masa homogénea que tú no distingues quién es quién, entonces tú dices, es una mezcla homogénea cuyo sinónimo es solución. Pero si tú puedes ver cada componente, lo distingues, entonces es heterogénea, porque cada componente conserva su propia fase. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar entonces aquí. Aquí tienes las sustancias simples, pueden ser monoatómicas, como el oro, el grafito, los gases nobles. Puede ser poliatómica, ya te dije, el ozono, el cloro, por ejemplo, es un elemento diatómico, el ozono triatómico, el azufre rómbico octatómico, el fósforo blanco tetraatómico. ¿Te das cuenta? Ok, entonces vamos contando los átomos, pero para elementos. ¿Ah? Hasta en la universidad hay estudiantes, cuando yo pregunto, ¿qué es el ozono? Compuesto. Ah, ¿cómo va a ser compuesto? Pues es que de repente no estuvieron en las clases, no pudieron discriminar o no pasaron este punto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estás viendo aquí en este gráfico? El cloruro de sodio. También tú puedes decir que este cloruro de sodio, ¿cómo se formó? Por la unión entre el sodio y el cloro. ¿Quién te estudia este tipo de unión? La química inorgánica, que ya habíamos hablado la clase pasada. Entonces, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es el resultado de la unión de átomos diferentes. Puede haber dos, tres, cuatro, en fin, ¿no? Y lo representa por una fórmula. Aquí, pero la pregunta es, ¿los compuestos se pueden separar? La respuesta es sí. Si los compuestos se unieron químicamente por uno o dos o más elementos, los compuestos se pueden separar también. Por ejemplo, si tú le pones corriente eléctrica, Faraday fue un increíble investigador científico. Entonces a Faraday tenemos los cimientos de la electrólisis. Faraday, muy curioso, le puso corriente al cloruro de sodio y se quedó con la boca abierta cuando por un lado salía el gas corrosivo cloro y por el otro lado se formaba un metal brillante. O sea, lo pudo separar. Por lo cual tú puedes decir, lo que se une químicamente se separa químicamente. Hay métodos químicos como oxidación, reducción, electrólisis, como lo que te estoy explicando en este momento, ¿no? ¿Cómo puedes separar tú los componentes del cloruro de sodio en sodio metálico y en cloro gas a través de la electrólisis? Estás tomando nota. Muy bien. Ahora, la mezcla. Aquí tienes una moneda, ¿no? Qué bonito ese tumi. Tú, cuando abres el grifo, eso que sale de tu grifo no es sustancia, es mezcla. Y cuando observas el aire, a veces hay personas que dicen el líquido elemento del agua. ¿Qué líquido elemento? No saben química, pues. ¿Cómo va a ser elemento el agua? Es una forma de decirlo, pero a nivel de química no es correcto decir, ¿no? Entonces tú ves aquí que si nosotros, por ejemplo, decimos el agua potable es una sustancia falsa, porque cuando tú pones tu tetera, después de un tiempo la tetera está blanca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenía componentes cloruros, de repente sulfatos, y con el tiempo precipita en la tetera y te dice, no, 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 un momento, no soy agua pura. O sea, no confundes. El aire es una mezcla del agua y esta aleación. Tienes una solución sólida, una solución líquida y una solución gaseosa. Muy bien.
Pero también tienes mezcla heterogénea. Por ejemplo, puedes tener una caliza. La caliza principalmente tiene calcita. Mira la fórmula. La semana pasada te dije, eso se llama carbonato de calcio. También escribí la fórmula, puede tener pequeñas cantidades de cuarzo. ¿Cuál es la fórmula del cuarzo? SiO2. Y también tiene arcilla, pero la arcilla es un poco más compleja, ¿no? Son aluminosilicatos de diferentes composiciones. Así es que si tú tienes una roca granito, te sorprenderás cuando te digo que cuando tú vas a la arena del mar, es antes era un granito. O sea, el granito cambió drásticamente a través de los millones de años transcurridos y esa roca maciza, entonces tiene pues cuarzo, tiene piedritas y tiene feldespatos. Ese granito actualmente lo usan en esos edificios pues carísimos, ¿no? Porque los muebles lo hacen, la cocina, toda la mueblería es a base de la roca granito, ¿no? Y es muy bonita el acabado. Pero ¿de qué te estoy hablando? Pues de mezclas heterogéneas. Una mezcla heterogénea, ya te dije, que se presenta en dos o más fases, ¿no? Y sus componentes se pueden observar a simple vista, o si es muy pequeña, como el caso de la arena, tú puedes tomar un poquito de arena, mirarlo por el microscopio y ahí darte cuenta que tienes componentes diferentes, pero pues cada granito resulta siendo una fase. Muy bien. Así pues tenemos ahora, así como hay uniones físicas, hay uniones químicas, pero vamos a ver lo más genérico, lo más burdo, vamos a decir, las separaciones más simples, ¿no? A ver, suponte que te fuiste al mercado y probablemente te encargaron a comprar harina y arroz, ¿no? Entonces, en un momento, por un descuido, se te derramó ambos. Y tú no vas a votar, pues porque eso es dinero, ¿no? A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo podrían separar esa mezcla que se formó entre la harina y el arroz? ¿Con un colador? Pues, con un colador. Claro, muy bien. Buena respuesta, inteligente. Un colador, claro, tú pones toda la mezcla, entonces ahí a través de la malla cae la harina y encima se queda el arroz. Qué bueno, excelente solución. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que estás haciendo un tamizado. Cuando tú ingreses, bueno, cuando ingreses a la universidad, que espero te deseo muchos éxitos, aquí tú ves un tamizado. Estas son mallas. Fíjate, esta es malla 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es el fundamento del tamizado? Mezclas sólidas de diferentes tamaños. Así, las más chiquitas se irán al fondo porque por la malla fina. Y este es un equipo que sirve para separar tamaño de partículas. Se usa en la minería, por ejemplo, ¿no? Así ves que muy bien, excelente. Ahora, tú traes a tu casa agua de mar. El agua de mar no es igual que la mezcla pues, del arroz con harina. ¿Cómo puedes separar la sal que está disuelta en el agua? ¿Alguna vez entraste al mar, tragaste un poco de agua? ¿Por qué crees que sea ese sabor? Bueno, porque tiene sal. La pregunta es, ¿cómo puedes separar la sal del agua? A ver, chicos, piensen, un minuto. A ver, ¿Evaporización? claro, tú puedes prender la cocina, se va el agua y al final te va a quedar el sólido y te vas a sorprender que había una gran cantidad. Sí, puede ser por evaporación. También puede ser por destilación. Te voy a explicar qué es una destilación, ¿ok? Ya. Ahora, ¿cómo puedes separar el aceite del agua? Fíjate, esto que estás viendo se llama en el laboratorio pera de decantación. Qué impresionante equipo, muy bonito. Suponiendo que aquí tú tienes aceite y agua, ¿qué es lo que harías? Bueno, aquí tengo agua y aceite. Bueno, abro la llavecita, como estás viendo, dejo caer
el agua y cierro cuando ya cae el agua y ya tengo mis fases separadas. El agua está por un lado y en esta pera de decantación queda el aceite. Entonces lograste separar. Estas separaciones son físicas porque estas soluciones son físicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? Su nombre es pera de decantación. Se llama decantación, ¿no? Decantación también está así. El otro vasito tienes agua y arena, dejas que la arena sedimente y luego trasvasas a otro vaso líquido. En Sedapal, por ejemplo, hay tanques donde se hace primero la sedimentación y después con bombas se bombean la parte líquida y separan la parte sólida, ¿no? Pero se llama decantación. Muy bien. Y así vamos a tener, dependiendo de la propiedad de cada uno de los componentes de esta mezcla, vas a encontrar diferentes métodos. Vamos a seguir. Ah, esa es otra cosa. Tú quieres extraer, por ejemplo, tienes aquí el café y quieres extraer la fragancia y los principios aromáticos del café. Sobre todo algunos antioxidantes que tiene, pues le pones agua hervida y a través de este sistema, que es un embudo con un papel, se llama filtración. Filtración, ¿no? La filtración. ¿Para qué te puede servir la filtración? Para este otro, tú tienes agua y arena, deja caer el agua y la arena queda en el papel de filtro. Muy bien, estamos aprendiendo métodos de separación. Ustedes ven los videos, ¿no? Se ven muy bonitos. Ya, ahora, pero aquí tienes la destilación. Esta es una destilación simple, te voy a contar. ¿Qué pasa si tú tienes vino? El vino tiene alcohol. Voy a anotar algunos datos importantes para que tú pienses y me respondas. Yo quiero que el alumno hable. Yo no quiero hablar las 2 horas. A ver, el etanol, te voy a dar otra fórmula química. Se escribe así, CH3, anótalo, ¿no? Por este momento no importa que no entiendas bien, porque eso lo vamos a ver en la semana 14. Ya CH2 o H, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Etanol. Pero el punto de ebullición de este etanol es aproximadamente, si mal no recuerdo, 78. Entonces tú tienes vino. O simplemente mezclaste agua con alcohol, ¿ok? Pero el agua, que es el H2O, que por lo menos aquí todos sabemos la fórmula, una vez me encontré en la universidad con un alumno del 3er año, claro, no era de química, no sabía la fórmula del agua, qué escándalo, ¿no? Por eso yo estoy anotando con mucha paciencia para que si no lo sabes, lo aprendas. Pero el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, aquí vamos a poner en este equipito que se llama un equipo de destilación simple. Fíjate, ¿qué cosa tiene? Una cocinilla, tiene un balón, tiene un termómetro. Este tubo se llama el tubo de refrigeración y tiene otro balón. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, por este tubo de refrigeración tiene una chaqueta por donde ingresa agua fría. Y tiene otra salida que no está en contacto con el vapor, que es el agua fría. Entonces, a ver, hazte la idea. Imagínate, cierra los ojos. Tú tienes aquí el balón y tienes el agua y alcohol. ¿Qué es lo que primero va a salir por esta parte superior? A ver quién me dice. ¿Qué es lo que primero sale? ¿De cuál de los dos líquidos sale el vapor? ¿Del agua o del etanol? ¿Los escucho, chicos? ¿Del agua? Pero tú estás Del calentando etanol. el agua. ¿Y por qué no puede ser el agua? Tiene un punto de ebullición más alto. Excelente respuesta. Es que primero tiene que salir el vapor del etanol, pues, porque el etanol tiene 78 grados centígrados. Entonces, cuando calientas, llega en punto que llegó a la temperatura de 78, se va el etanol. Es su punto de ebullición. Entonces, sale por esta partecita del tubo de refrigeración y se enfría y luego se condensa y caen gotitas de alcohol a este balón. ¿Y qué debes hacer para que no se siga mezclando con el agua?
Tú ves el termómetro, cuando mide 100, apaga la cocinilla. Entonces lograste separar en este balón de la derecha el alcohol y a la izquierda te queda el agua. ¿Cómo se llama el método? Destilación simple. ¿Para quiénes se sirve? Para líquidos que tengan componentes miscibles. Pero si yo tengo dos líquidos, uno que hierve a 99 y el otro a 100, ¿servirá la destilación? ¿Qué dicen? A ver, chicos, es una pregunta para que piensen. Si yo tengo un líquido A que hierve a 100 y el líquido B hierve a 99, ¿servirá la destilación? ¿Sí o no? Solamente quiero que me digan sí o no. A ver. Sí. Otra respuesta puede ser, no sé. No. No. Ah. Unos No, dicen sí, otros dicen pues por supuesto que no. Porque imagínate que el punto de visión casi es el mismo, entonces todos van a salir iguales. ¿Cuándo uso la destilación? Cuando los componentes tienen una diferenciada temperatura de ebullición, que se dice punto de ebullición. Esta destilación es bien interesante, se hace en el laboratorio. Entonces, ¿cuántos cambios de fase ves? Una evaporación que va de líquido a gas, fíjate, cuando aumentas temperatura. Cuando enfrías, este vapor se hace líquido, pero el cambio de vapor a líquido no se llama licuación, por si acaso, ¿eh? Cuando un vapor se enfría y se hace líquido, se llama condensación. Anota en tu cuaderno. Quizás estos términos para ti no sean pues sencillos, pero tienes que ya manejarlos, ¿ok? A esto se llama condensación. Entonces contemos. Pues aquí tienes evaporación, punto de ebullición, va de líquido a vapor. Condensación, en este caso, es un enfriamiento de vapor a líquido. Muy bien. Así ven, hay que ser muy analíticos, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes cloruro de sodio y agua, también, como dijo su compañero, lo calienta, se va el agua, te queda el sodio, ¿no? Y también, ¿qué pasaría si tú tienes una arena y se quedó ahí limaduras de hierro? Pues te voy a enseñar los materiales, o sea, diamagnéticos o paramagnéticos. O sea, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. A ver, para que lo escribas tú también en tu cuaderno, ¿no? En mis 40 años de trabajo, los estudiantes que tienen cuadernos son aquellos que terminan en 5 años. Los estudiantes que no tienen cuaderno, que no escriben, que no participan en la clase, esos alumnos hacen hasta en 10 años la carrera. Y de repente no encuentran trabajo. Así que ya tienes incentivo para que tú anotes. Entonces se llama diamagnéticos. ¿Qué son los materiales diamagnéticos? Diamagnéticos quiere decir que cuando tú tienes el material y le pones un campo magnético externo de un imán, esto no les gusta, entonces no se adhieren al imán. Ese es diamagnetismo, diamagnético. Lo estoy escribiendo bien, ¿ya? Pero el hierro es paramagnético. Paramagnético, esto pues desde luego tiene que ver más con estudios de física, los campos norte-sur, de los espines de los electrones. No es el punto, solamente quiero simplificar. Pero aquí hay dos palabras que tienes que tú analizar. ¿Qué es un material paramagnético y qué es un material diamagnético, ¿no? ¿Qué es un paramagnético? A ver, paramagnético es cuando tú, este material tiene una estructura tan especial que orienta los electrones y con el campo externo del imán se sienten atraídos, o sea, se adhieren. Y aquí tú estás viendo en este video cómo es que las limaduras se están atrayendo y de esa manera logras separar físicamente de las otras partículas que son diamagnéticas. Entonces, paramagnético es cuando hay una respuesta positiva frente a un campo magnético. Muy bien. Ok. Si nos alcanza el tiempo, te puedo hablar del estado Bose. Lo que pasa
ya te dije que hay 3 estados básicos, sólido, líquido y gaseoso, pero el cuarto creo que ya lo conoces, plasmático, pero hay 2 nuevos, que está chiquito, pero ya tienes que investigar. El estado Bose-Einstein es de los superconductores y el estado fermiónico, ¿no? Así es que tú aquí tienes que aprender nuevas cosas. Muy bien. Entonces, pero no quiero distraer tu atención, solamente sí pongo tu atención en lo que es un diamagnético y un paramagnético. Entonces, cuando te dicen por estas propiedades magnéticas, ¿qué cualidad deben tener los materiales para que puedan separarse unos de otros? Bueno, que tengan que ser diamagnéticos y paramagnéticos. Ahora, la materia tiene propiedades físicas y propiedades químicas, ¿no? Así como has visto, por sus propiedades podemos separarlas. Estas propiedades físicas pueden ser generales o particulares. A ver, nosotros hemos dicho, el concepto clásico es, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Si yo digo, tiene volumen, entonces es propio de la definición. Si yo digo, tiene impenetrabilidad, o sea, su lugar no puede ser ocupado por otro, entonces es general. Si yo digo, tiene peso, es porque tiene masa. Si yo digo, tiene inercia, claro, porque tiene masa. Entonces, las propiedades generales son aquellas que resultan de la definición de la materia. Masa, peso, volumen, impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad y todo eso son generales. Pero particular, por ejemplo, a ver, les voy a hacer una pregunta a todo el salón. A ver, yo te digo, color verde. El color verde. Dime ejemplos de materiales que tengan color verde. La clorofila. Excelente. ¿Qué más? Podría ser los marcianos, ¿no? A veces los marcianos en las películas salen de color verde, pero los marcianos no nos constan. La témpera. Sí, también. Las piedras preciosas. Excelente. Por ejemplo, la esmeralda, ¿no? Entonces, eso es una propiedad. A ver, densidad, 1 gramo por mililitro. Densidad. La clase pasada habíamos visto que el plomo tenía una densidad alta, el oro es 19,3, por ejemplo, el hierro es 7,5, el cuarzo 2,6. Entonces, yo te digo, la densidad 1 gramo por mililitro. A ver, esto por lo menos tienen que anotarlo en su cuaderno hoy día. 1 gramo por mililitro es una expresión de densidad. ¿Lo tiene el oro? No. ¿De quién es? A ver, chicos, un premio al que dice, ¿quién tiene la densidad 1 gramo por mililitro? El agua. Excelente. Va tu premio para ti, un abrazo virtual. Gracias. Entonces, lo que hemos mencionado son propiedades particulares. Maleabilidad, ductilidad, conductividad, brillo. ¿Por qué te dices? Porque esa propiedad te distingue de un material de otro. Pero una general, yo digo 20 gramos de agua, 100 gramos de gasolina, ¿eso qué me importa? Eso no me distingue. Y entonces esas propiedades particulares te permiten distinguir. No todos tienen maleabilidad, no todos tienen... Estos son particulares porque son inherentes a cada tipo de materia, ¿no? Y las propiedades químicas, que es parte de nuestro curso, cuando te dicen inflamabilidad, combustibilidad, corrosividad, reactividad, acidez, basicidad, estas propiedades son también específicas que no son, por ejemplo, yo digo, a ver, ¿cuál de ellos se puede inflamar? Si te doy un ejemplo, ¿se puede inflamar el agua o se puede inflamar la gasolina? ¿Qué La dices? gasolina. Claro. Entonces, estas propiedades que ahora son químicas, estas propiedades, entonces decimos, propiedades hay 2, físicas y químicas. Dentro de las físicas están las generales y particulares. Y las químicas son únicas porque ellas te van a conducir a un cambio trascendental de la materia, como te voy a explicar a continuación. Entonces, mira, la densidad es
la semana, bueno, el día que recuperamos la clase, te expliqué el principio de Arquímedes, ¿no? Hicimos un problema para determinar la densidad, creo que de una esfera de acero. Bien. Pero aquí te está tomando el tema de la impenetrabilidad, también basado en el principio de Arquímedes, porque si tú tenías este volumen, le pones vamos a decir, esta roca, lo introduces, el volumen que desplaza va a ser el volumen de él. Entonces no puede nadie ocupar el volumen o el lugar del otro. Por lo tanto, impenetrabilidad es general, pero el color y la ductilidad es particular. Entonces, veamos la clasificación: general, particular, particular. Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor me detienen. Si quieren tomar la captura de la diapositiva, por favor me detienen, porque tenemos el tiempo exacto. Miren, ya tengo 40 minutos y ya me preocupa, ¿no? Porque ya, yo estoy preocupada. Ahora, vamos a continuar. Entonces, ¿qué les parece si mejor nos vamos a los ejercicios para no dejar acumular tanta explicación? A ver, vamos y busquemos las que ustedes pueden responder. A ver, vamos a buscar aquí. Ahí están los ejercicios de clase. Ya, a ver. Chicos. Un premio. En la naturaleza encontramos diferentes tipos de materia que pueden ser clasificados como sustancias, que son elementos o compuestos, y mezclas homogéneas o heterogéneas. Al respecto, indica la alternativa incorrecta. A ver, por favor, lee. Te doy un minuto y me dices cuál es la respuesta. Dado. ¿No entendí? Alternativa D. Sí. Ah, ya, excelente, muy bien. Pero dijiste dado, ¿no? Ah, está bien, no hay problema. Aquí estamos en familia. Ok. ¿Y alguien más que se anime? ¿O solamente hay un estudiante que resolvió? A ver, chicos. Respuesta correcta tiene 2 puntos. Respuesta incorrecta, por esta vez pónganse 0, ¿ah? La próxima, así como el examen de admisión, te restas puntos. Así que tienes que estar comprometido en la clase. Aquí en la clase tú no aprendes, porque para aprender ya te dije, etapas. Primero, tienes que estar concentrado, ¿no? Te concentras, tomas atención a lo que se te dice, escribes y luego entiendes. Y si entiendes, no quiere decir que aprendiste, porque el proceso de aprendizaje es primero me concentro, entiendo, practico. Y después de varias prácticas recién puedo decir aprendí. Si no, aquí en esta clase no. Pero sí me da mucho gusto que están avanzando. Y sí, la respuesta es correcta, porque el latón es una aleación. Tiene 65% de cobre, 35% de zinc. Si no lo sabías, mira qué interesante. Nosotros aquí buscamos las preguntas. Todas las preguntas tienen un contenido muy importante para tu formación. ¿Es una solución sólida? Perfecto, te dije un aro de 18 quilates. El ácido acetil salicílico, mira la fórmula. Presenta propiedades farmacológicas que presenta. ¿Es un compuesto? Obvio. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, te están poniendo en la fórmula. El yodo, fíjate, es un empleado en el laboratorio, que es un sólido de color oscuro y tiene la propiedad de sublimarse. ¿Qué significa sublimar? Irse del estado sólido al estado vapor. Es una sublimación. Pero bueno, en términos generales de sólido gas, ¿no? En el laboratorio el profesor te dice, joven, cierre cierre el frasco de yodo. ¿Y por qué te dirán? Pues, porque si tú le dejas abierto el frasco de yodo, regresas a la semana siguiente y ya no tienes yodo, porque el yodo se sublimó. Es un cambio de sólido a gas. Entonces, este yodo que ven tus ojitos es un elemento, fíjate. Un solo átomo del mismo elemento. El vino tiene azúcar, agua, levadura, extractos de uvas. Es lo que tiene el vino. También tiene alcohol, el etanol que dijimos, ¿no? Pero tú ves dónde está el extracto, tú ves dónde está el azúcar, tú distingues dónde está el alcohol. No,
Por lo tanto, no es correcto que se diga heterogénea, es homogénea. Te felicito, es la D. La roca granito, que ya te dije que contiene cuarzo, feldespato y mica, empleada en la construcción, ¿es una mezcla heterogénea? Es obvio que sí. A, B, C, D, E, es un lapsus porque aquí se corrió la E, ¿ya? Entonces la respuesta es la E. Vamos a ver, siguiente pregunta. Bueno, ¿quieres tomarle captura de pantalla? Por favor, te voy a dar un minuto para que tomes captura de pantalla a este solucionario, que yo me paso buen tiempo para que tú lo veas mejor, para que sea más didáctico lo que te estoy explicando, ¿no? Ok. Ya. Estamos yendo bien. Y entonces, la respuesta correcta, ahí está. Ya, pasamos a la pregunta 2, ¿qué te parece? Tú solo tienes que responder, yo no. Fíjate qué interesante, ¿ah? Ya tienes más sustancias que anotar en tu cuadernito. Luego de agregar ácido carbónico al óxido de calcio, se obtiene un producto turbio, acuoso de carbonato de calcio. Lee bien. Posteriormente se adiciona ácido clorhídrico. Aquí le faltó una C. Bueno, pero ácido clorhídrico, produciéndose una reacción química y obteniéndose el cloruro de calcio. O sea, aquí va a haber un cambio químico. Quiere decir que estas sustancias tenían propiedades químicas que le conducen al cambio, porque aquí este producto no tiene la fórmula de los reactantes, de los que le antecedieron, ¿no? Dice, este cloruro se funde y a través del electrólisis se obtiene calcio. Y se obtiene calcio en el cátodo y cloro en el ánodo, lo que te decía. Al respecto, indique la alternativa que contiene respectivamente la clase de materia que se encuentra subrayado y en negrita. A ver, chicos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tienen un minuto. Profesora, Dime. ¿la electrólisis sirve para separar con elementos con enlace iónico o con enlace covalente? Una excelente pregunta y te voy a decir lo siguiente. Vamos a tener todo un capítulo en la semana 9 de electrólisis electroquímica, pero te adelanto. Si tú le pones corriente eléctrica, como te dije que Faraday hizo ese experimento, a una sal, por ejemplo, un cloruro de calcio, un cloruro de magnesio, un cloruro de sodio, de potasio, sí lo vas a obtener. Porque es un compuesto iónico y obviamente tiene la carga positiva del metal, la carga negativa del no metal. Pero, si estos están en solución, la respuesta es no. Depende de qué estado. Por eso yo te dije, si tú tienes cloruro de sodio, lo fundes y le pones corriente, sí vas a obtener el metal y el gas. Pero si esto lo haces en fase acuosa, no vas a obtener el metal. Lo vamos a ver en detalle, nos va a tomar 2 horas para explicarte esto en la semana 9, pero por lo pronto te dejo esa respuesta. Y covalente, por supuesto, porque el agua tiene enlace covalente. Y cuando tú le pones corriente al agua, entonces, ¿qué formas? Se genera oxígeno a través del ánodo e hidrógeno a través del cátodo, ¿no? Anótalo en tu cuadernito. Y cada palabra que te digo es clave, detrás de eso hay toda una gran teoría de 2 horas, por ejemplo. Pero eso que te estoy dando es simplemente, como quien dice, la carnecita. O sea, lo más importante del electrólisis para el agua. La respuesta es sí, pero para una sal iónica depende cómo esté. ¿Está claro entonces la respuesta? ¿Está claro? ¿Te aclaré Sí, tu duda? sí, profesora, gracias. Excelente. Ya, gracias a ti por preguntar. Ya, ahora quiero que me digan la respuesta, chicos. Hola. La C, profesora. Hello. No sé, ustedes dicen la C. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Otro? ¿La A? ¿La B? ¿Solamente la C? Pero no lo digan con duda, no lo digan con desconfianza. ¿Sí? No importa que se equivoque. Lo importante es participar. O sea, no sean tímidos y tampoco estén, ay, no quiero hablar porque me puedo equivocar. No, equivócate, porque el que se equivoca aprende más. El que se equivoca, pues está bien. Le duele, pero ese dolor lo transforma en conocimiento. Y sí, felicitaciones. ¿Por qué?
Vamos a poner, tú ves aquí H2CO3, tiene varios elementos compuestos. Tienes calcio y oxígeno compuestos, ¿no? Pero te dice producto turbio, acuoso de carbonato de calcio. Si es turbio y acuoso, es como si tú tomaras agua con un poco de tierra. Entonces es una mezcla heterogénea, inclusive. Pero cuando te dice calcio y cloro, bueno, tú ya sabes escribir la fórmula del calcio y del cloro. Así es que tienes aquí la respuesta. Sustancia compuesta, ratificamos, ¿no? Sustancia compuesta. Producto turbio de carbonato de calcio es cuando hay un precipitado por ahí, tienes agua que se ve, es como si tomaras un poco de agua con tierra, vamos a decir, ¿no? Es una mezcla heterogénea. El calcio se escribe por el símbolo del elemento, el cloro siempre es un gas diatómico. Excelente, te felicito. Vamos a ver, entonces ahí toman la captura de pantalla, pues, ¿no? Ya, vamos a ver ahora la pregunta siguiente, a ver si nos alcanza. Ah, sí, claro. Bravo. A ver, aquí les hablaba del paramagnetismo, entonces, qué suerte, viene una pregunta de ese tipo. A ver, chicos, ustedes mismos son. Esto creo que hasta en coro me pueden decir, ¿ah? Me voy a volver sorda porque los 50 que están aquí prenden su micro y seguro que me van a contestar todos. A ver, yo aseguro, creo, porque me parece que expliqué. ¿Respuesta? Bueno, les doy un minuto para que piensen. Analice. ¿Avión? ¿Perdón? Alternativa A. ¿Qué dijiste? Ah, la alternativa. Ah, pero no, anuario dijiste. Ah, bueno, está bien. Eres gracioso, está bien que seas gracioso. No hay problema. Yo también soy gracioso. Ya, pero sí con respeto, ¿eh? Eso sí. La mezcla de arcilla y monedas de acero, todo está en estado sólido. Pero te dice acero paramagnético. ¿Por qué? Porque también hay aceros que son diamagnéticos. Mira, te damos una información muy valiosa aquí. Siempre cuidamos cada pregunta. La mezcla de arcilla y moneda de acero paramagnético se separan con un imán correcto, porque te dice paramagnético. La mezcla de agua y etanol del vino se separa por destilación simple. Medito un tiempo de explicarte cambios de estado y todo, una destilación del alcohol y etanol. Ahí están los puntos de ebullición y todo lo demás. La mezcla del agua de mar y la arena por decantación, sí, también lo puedes filtrar porque la arena es sólida y el agua de mar pues es. Y si yo quiero, en este caso, separar las sales que están disueltas en el agua de mar, lo caliento, lo evaporo, se va el agua, me quedo con la sal. Excelente, la alternativa es la A. Ya tiene 6 puntos, ¿ah? Vamos a ver la pregunta. Ya. La pregunta 4, a ver, rápido. Una propiedad física es aquella que te va a permitir un cambio físico. Y una propiedad química es aquella que te va a transformar una materia en otra, que tiene esa propiedad, no puedes confundir una propiedad de un cambio, ¿no? Después vamos a hablar de los cambios, pero la propiedad es algo que tiene inherente. A ver. Si no me entendiste muy bien, te doy aquí te refuerzo algo. Suponte que es un museo pequeño, ¿ya? Porque eso no puedes hacer. Ya, aquí tienes tú en esta pepita de oro, te dice, es la pepita, estoy dibujando esta urnita, ¿no? Y adentro voy a poner la pepita, ¿no? Una pepita de oro. Dice que fue encontrado hace 500 años atrás, etcétera, etcétera, y está ahí. Entonces, aquí está la pepita, ¿ya? Como tú eres muy travieso, eso es solamente la travesura en tu imaginación, porque eso es obvio que no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer con esta famosa pepita, pues lo sacas de la urna. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a golpear.
Y al golpear la pepita, no se va a romper la pepita de oro. Entonces, aquí tienes un martillo, tienes la pepita, estoy dibujando también, no soy buena dibujante, pero haz la idea que este es el martillo, ¿ya? Empiezas a golpear y no lo vas a romper. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Bueno, la pepita está en su lugar, pero yo para comprobar la propiedad, lo que estoy sacando la pepita y lo estoy golpeando y ahora fíjate en qué se convierte la pepita. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estoy dibujando aquí? ¿Qué es esto? ¿Es una pepita? No, es un plano. Entonces, cuando tú golpeas la pepita, no se rompe y se extiende hasta plano. Se hace un plano. ¿Cómo se llama esa propiedad por la cual los metales nobles pueden extenderse hasta planos? ¿Cómo se llama? Maleabilidad. O sea, cuando tú vas al museo, esta pepita es redondita, pero tiene la propiedad de maleabilidad. Y luego tú dices, es maleable. Pero después en el cambio te está convirtiendo a lo mismo, pero solamente cambia su estado físico. O sea, solamente cambia la forma, pero no la composición. Entonces tú dices, ya, esa es una propiedad física. Ahora les voy a narrar algo que ocurrió pues hace tiempo en Mesa Redonda, ¿no? Una cosa espantosa. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo para Navidad. Chicos, por favor, ustedes y su familia no concurran en esos lugares. Pues sucedió que alguna chispa encendió y cientos de personas quedaron atrapadas en Mesa Redonda. Al final, esas personas no fueron identificadas porque solamente encontraron cenizas. Estas cenizas no se pudo identificar. Fue un episodio muy triste en el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de esta reacción que se desencadenó, el cuerpo de las personas se convirtió en ceniza. Entonces, esa propiedad de combustionar, de reaccionar, esto es una propiedad química. Se va a conducir a un cambio donde la materia se transforma en nueva materia. Entonces, con esto, piensa bien y dime cuál es la respuesta. A ver, espero que te haya ilustrado más. Entonces, la maleabilidad es la propiedad física ¿La E? a través de Enano. la E. Ahora vamos a ver. Y la ductilidad que habíamos visto es para que estos se transformen en hilos. Si no lo sabías, escríbelo. Escríbelo en tu cuaderno. Ya, así que no sea flojito. Vamos a ver si es la E. ¿Alguien más da? ¿Un poquito más? A ver, lo vamos a analizar. El butanol, ahí está la fórmula química del butanol para que anotes en tu cuadernito especial. Es un líquido, es una propiedad física. Los cambios de estado son cambios físicos, pero para que esos cambios físicos se pasen de sólido a gas, de gas a líquido, etc., una propiedad es su estado en el que se encuentra. Va 1, la densidad, 2, punto de ebullición, 3, punto de fusión, 4. Presión de vapor, creo que es 5, ¿no? Ya. Dice, al entrar en contacto con el trióxido de cromo forma un gas. Entonces se convirtió en otra cosa. Porque dice forma un gas, genera. Además, si esto fuera y es inflamable, va 2. Esta sustancia por ingestión genera toxicidad, ¿te acuerdas la bioquímica? Entonces la persona se puede morir. Entonces aquí tenemos 3. Y por oxidación forma butanal, es otra propiedad que ya cambia a otra cosa. Entonces vamos a descubrir, chicos, juntos, 1, líquido, 2, densidad. Todos los puntos de ebullición, puntos de fusión, todos las temperaturas son estas propiedades físicas. Porque, por ejemplo, digo, punto de ebullición del agua 100. Bueno, pues el punto de ebullición del agua a una atmósfera de presión
es físico, el agua hierve, pero el vapor sigue siendo la misma sustancia. Por eso es propiedad física. Punto de fusión, punto de ebullición, la presión de vapor. Ok, es una propiedad física. Vamos a ver, entonces no contaron, ¿no? Ahora, al entrar en contacto con el trióxido, forma un gas, se convierte en otro compuesto. Ok. Inflamabilidad, ya habíamos nombrado como propiedad química. Por ingesta genera toxicidad. Cuando tu cuerpo consume esto, genera una reacción. Tu cuerpo es un reactor y como consecuencia te vas a intoxicar, etcétera. Y luego te puedes morir por esto, ¿no? O sea, es una propiedad química. Y puede convertirse a butanal. Estás hablando de un butanol. El nombre dice butanal. Entonces, otra cosa. Temo decirles que en esta pregunta pónganse 0 porque no analizaron bien. Así es que la respuesta es 5-4. ¿Están de acuerdo conmigo o alguien quiere refutar? A ver, díganme. De repente me puede decir, profesora, no, pero aquí está escondido esto, no está bien planteado. No lo sé, yo los escucho porque puede ser que tengan razón. Ya, ¿qué dicen, chicos? Por ahí Estoy de dijeron acuerdo. 4 y 3, les faltó uno. Les faltó uno para que sea física y les faltó otro para que sea por poco y aciertan. ¿Están de acuerdo, chicos? A ver, declaración jurada. Yo, fulano de tal, declaro bajo juramento que estoy de acuerdo. Porque yo quiero que se entienda. O sea, que este tiempo que estamos invirtiendo, que tú lo aproveches para que, concentradito, luego viene un examen de este tipo, tú eres campeón. O tú eres campeón. ¿No? ¿Está claro entonces? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver si tenemos otra pregunta más hasta donde hemos hecho la teoría. No falta esto. A ver, pero yo sé que lo vas a hacer muy bien. Pero atento, ¿eh? Porque nos falta todavía resolver estos ejercicios. Ya, ¿de qué te voy a hablar ahora? En este momento, ya. Convertir en hilo se llama ductilidad, ¿no? ¿Has visto los vestidos, traje típico de las señoras cantantes de folclore? Son pero carísimos porque hacen bordado con hilo de oro y hilo de plata, ¿no? Impresionantes. Ya, ahora, vamos a ver, propiedades físicas también se pueden clasificar extensivas o intensivas. Para eso te voy a hacer un ejemplo para que tú puedas reflexionar. Voy a dibujar aquí, fíjate. Voy a dibujar aquí un vaso que contiene 1 litro de agua. ¿Ok? Está al tope. Aquí está el agua al tope. Y el agua se encuentra a 80 grados centígrados. Te estoy hablando de volumen y temperatura. Entonces, el profesor te dice, divide en 2 partes el sistema. Bueno, pues voy a tomar 2 vasos de menos tamaño. Ya al vaso 1 le pongo medio litro de agua. Y al otro vaso 2 también le pongo medio litro de agua, ¿no? Al tope. Ya, entonces mi pregunta es, aquí tienes, ya hiciste caso al profesor. Como dice, quiero que dividas el sistema en 2 partes. Pues dice, ya, eso es muy inteligente. Entonces voy a traer 2 vasos más pequeños, voy a colocar medio litro y medio litro el otro. También, profesor, y este tiene 40 grados centígrados, como usted me dijo, la mitad, dice también tiene 40 grados centígrados. ¿Qué es lo que no te cuadra aquí? ¿En qué no estás de acuerdo? Quiero que me digas. Piensa y dime. ¿Qué es lo que no te cuadra aquí? El profesor te dice, el sistema es 1 litro de agua con 80 grados centígrados. Quiero que me divides el sistema en 2 partes iguales. Tú vas al laboratorio y dices, ya, profesor, aquí tengo 2 vasos de medio litro y también le pongo la temperatura 40 para uno y 40 para el otro. ¿Qué es lo que no crees que está bien? La variación de temperatura. Porque se puede dividir en 2. No. No, no se puede. Entonces mi pregunta final es para que tú construyas el conocimiento.
Una propiedad extensiva depende de la masa. Una propiedad intensiva no depende de la masa. De estas dos, dime, ¿el volumen es extensivo o es intensivo? Yo quiero que tú razones y lo digas, porque si lo dices, ya todo sale por añadidura. A ver, ¿el volumen es extensivo o es intensivo? ¿Qué dices? Extensivo. Excelente, qué bueno, señorita, muy bien. El volumen depende de la masa, porque si tú pusieras 1 litro en este vaso pequeño, todo se te va a desbordar, pues, ¿no? Entonces el volumen sí depende de la masa. Más masa, más volumen, menos masa, menos volumen. Pero la temperatura depende de la masa, no. Entonces, aquí yo te di dos propiedades, el volumen extensivo, la temperatura intensiva. De hecho, que variará una pequeña relación, pero lo hace rápido. Entonces, en ambos casos, si vemos que la variación no es grande, cada uno sigue conservando sus 80 grados centígrados, porque la temperatura no depende de la masa. ¿Qué propiedades más reflexionamos y decimos si depende o no depende? A ver, vamos a ver. Depende de la masa, la propia masa, el peso, la fórmula del peso, masa por la gravedad. Ok. El volumen, la longitud, el área, la inercia, depende de la masa. ¿Qué es lo que no depende de la masa? Bueno, el punto de ebullición, pues 1 gramo de agua y 1 tonelada de agua igual hierven a 100 grados centígrados. La densidad del agua, chicos, ya eso no sé por qué como que me distraje. Yo te estaba tratando de decir que ¿quién tiene una propiedad particular que es 0 gramos por mililitro? ¿Quién? ¿Cuál de las materias que conoces es universalmente conocida? No hay que saber química para esto, pero sí es cultura. Que lo puedes decir a tu papá, a tus hermanos que no necesariamente están postulando para la universidad. ¿Qué materia de nuestro entorno siempre tiene, y por el cual tú actúas todos los días, tiene 0 gramos por mililitro? Obviamente te estoy hablando de la densidad, ¿no? ¿Qué materia tiene? Muy bien, el que no lo sabía ya lo sabes. Es que a partir de ahora, para todos los problemas que vienen, por favor te digo, ¿cuántos mililitros pesa 100 gramos de agua? 100 mililitros, obvio. ¿Cuántos gramos pesarán medio litro de agua? 500. Porque medio litro de agua es 500 mililitros. Entonces, esos 500 mililitros, ¿cuánto pesan? 500 gramos. Porque la densidad del agua es por 1 gramo hay 1 mililitro. Eso quiere decir. Entonces, la densidad, el punto de ebullición, la conductividad, la viscosidad, la maleabilidad, la ductilidad, no dependen de la masa. Así que todo lo que te pongas a pensar y que no dependa una cantidad pequeña como una grande, el color, por ejemplo, si tú tienes una hoja grande que es verde, la cortas en pedacitos, sigue siendo verde. Si tú tienes 1 gramo de almidón, es blanca. Y 1 tonelada de almidón es blanco. O sea, no depende de la masa. El color no depende de la masa. La ductilidad, la conductividad eléctrica, la maleabilidad. Estás anotando todo eso, ¿no? Muy bien. Estás preparado, pero no para memorizar, sino para entender. Qué bueno que lo hayan deducido, ¿no? Muy bien. Bueno, la inercia. A ver, la masa, el peso. Algo interesante que puedes calcular mentalmente. A ver, mira. Dicen que la Luna tiene la 6ª parte de la gravedad de la Tierra, la 6ª parte. Si una persona en el planeta Tierra pesa 60 kilogramos masa, ¿cuánto pesa 10. 60 kilogramos? Muy bien, excelente. Uy, me han tocado excelentes, chicos. Espero que todos. A ver, claro. Ya sea en la Tierra o en la Luna, la persona siempre va a tener 60 kilogramos masa, pero el peso no. Si yo te digo que en la Luna es la 6ª parte de la Tierra, funciona la gravedad, porque sabes que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces esa persona en la Tierra pesa sus 60 kilogramos, pesa. Además que su masa es 60. Pero en la Luna esa persona pesa 10 kilos, pero su masa sigue siendo la misma.
Por eso que los astronautas tienen que llevar ropa pesada, porque si no, entonces estarían flotando, ¿no? Lo cual que también sí se ve, pues, ¿no? Y aquí tienes la inercia. Si tú tienes una esfera que tiene el mismo volumen, una esfera a ver, ¿cómo se llaman estos materiales? Estos de Tecnopor, y esta es una esfera este es de Tecnopor, ¿ya? Y esta es una esfera de hierro que tiene el mismo volumen. A ver, si tú con la misma fuerza empujas ambas esferas, entonces la que se traslada mayor distancia es la de Tecnopor, y la que le cuesta es el hierro. ¿Qué es la inercia? Es la resistencia que ofrece un cuerpo a su cambio en estado de movimiento, o cuando está en movimiento o cuando está en reposo. ¿Quién ofrece mayor resistencia a que se traslade de un punto a otro? El hierro, porque depende de la masa. Puede ser el mismo volumen, pero depende de la masa, ¿no? La resistencia viene a ser, en este caso, la inercia es la resistencia que ofrece un cuerpo, ya sea que esté en estado de reposo o en movimiento, a un cambio. O sea, vamos a buscar de una posición a otra. Cuando tú estás en el carro y el carro frena bruscamente, estoy seguro que los delgaditos sufren más que los que tienen más masa, porque están más como que tienen mayor resistencia a ese cambio, ¿no? Muy bien, chicos. Ya. Ahora, entonces, vamos a ver aquí, por todo esto. Y tienes que el volumen, la fuerza, la masa y el peso son propiedades extensivas. Intensivas, punto de ebullición, la conductividad térmica, la dureza. El material más duro que existe en la corteza es el diamante. Es el diamante, ¿no? En la escala, hay una escala que se llama de Mohs. Tienes desde el talco, que es 1, hasta el diamante, pero no se ha encontrado un mineral que lo reemplace de la escala 9 a la 10, porque eso, realmente el diamante, para la escala, sencillamente le ponen 9, 10, pero realmente, porque no hay minerales que estén en ese intervalo de una relación relativa de la dureza, pues este realmente estaría en 40. O sea, es el material más duro que existe en la corteza. Te contaría muchas historias de este, pero ya estoy viendo que nos está faltando el tiempo. Ya, y las propiedades físicas, mira, aquí un estudiante llenó al agua una pequeña cantidad de sodio. Fíjate que después de esto que es tan, vamos a decir, pues reactivo, genera hasta llama el experimento, al final ya se forma otro. O sea, entonces yo digo, ¿cuál es la propiedad química? La alta reactividad de los metales del 1A, en el caso del sodio. La alcalinidad, el pH, aquí este es el efecto de la combustión, ¿no? De una vela, por ejemplo. Reacción con el oxígeno, acidez, basicidad, reacción con el agua. Ok. Los estados de agregación, ya habíamos hablado, estado sólido, ¿qué hay? A ver, algo filosófico, chicos. A ver, para filosofar, porque la química tiene lógica, filosofía, lenguaje, matemática, la química es excelente. No porque sea mi curso. A ver, fíjate. Yo te digo, solamente existen dos tipos de fuerzas para los estados básicos. Las fuerzas que atraen, que se llaman las fuerzas de atracción, y las fuerzas que rechazan, que son las fuerzas de repulsión. Si tú tienes tu mesa, ok, en tu mesa tú dices, ¿existirá fuerza de repulsión? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si no existiera, la materia colapsa. ¿Y por qué? Te pregunto entonces. ¿El estado sólido, líquido y gaseoso tienen de ambas fuerzas? Solamente quiero que me digas sí o no, pensando en lo que te diga. El estado sólido, líquido y gaseoso tiene... Sí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que unas predominan sobre otras. A ver, te digo, ¿por qué cuando estás a esta temperatura ambiente estás viendo un sólido? La respuesta, porque la fuerza de atracción predomina, se tiene fuerza, pero la de atracción predomina. ¿Por qué tienes el gas?
porque el aire, porque la fuerza de repulsión predomina sobre la atracción, ahí lo estás viendo. Y cuando tú abres el caño, ¿cómo sale el agua líquido? ¿Por qué? Porque quedó un intermedio. ¿Y por qué es un intermedio? Porque ambas fuerzas están equilibradas. Qué interesante, ¿no? Ahora, pero eso no quiere decir que el hielo pueda pasar a ser líquido o pueda pasar a ser vapor. ¿Quién me responde? ¿De qué depende que el agua pueda estar en los tres estados físicos? ¿De qué depende? A ver, chicos, nos está ganando la hora y yo estoy preocupada porque tengo que explicar más cosas. Colaboren, por favor. Del movimiento de las partículas. Bueno, sí, excelente, porque en el sólido las partículas sí se mueven, ¿no? Pero en su sitio se llama movimiento rotacional, también vibracional. Aquí en el gas, estas se van de un lugar a otro como quieran. Entonces tienen su energía cinética de desplazamiento. En el líquido también queda un promedio, por eso yo te dije que la fuerza de atracción aquí es equilibrada, ¿no? A la fuerza de repulsión. Perfecto. Pero ahora te voy a decir, entonces, ¿pero pueden estar en los tres estados? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Que este gas juntemos las moléculas para que pase a ser sólido. Y este líquido, separemos las moléculas para que sean gas. Pero entonces no lo va a hacer cuando yo piense, cuando yo crea. ¿Qué necesita? A ver, ¿qué necesita? Díganme. Díganme, por favor. Ya, cuento hasta 5 mentalmente. Si no lo contestan, quiere decir que no saben, ¿ah? 1 contra 0, ¿ah? Porque yo le estoy poniendo, hasta aquí ustedes están ganando, porque yo le estoy haciendo las preguntas, están resolviendo y pongan ese punto. En la pregunta que no respondan, quiere decir que yo estoy ganando, ustedes no. ¿Les gusta eso? Bueno, ya, perdieron. A ver, porque hay otros factores, los factores externos que son la presión y la temperatura. Yo puedo hacer que el agua se haga sólido cuando pongo en mis cubetitas y lo pongo al freezer. Yo saco la cubeta y lo dejo a la temperatura ambiente 10 horas y regreso, ya no es sólido, es líquido. Entonces, los cambios de estado. Todos los cambios de estado son cambios físicos. Los puntos de fusión, ebullición de estos sólidos líquidos. ¿Puede existir el neón en el estado sólido? Sí. ¿Los gases nobles? Sí, claro. ¿El hierro puede estar en el estado gaseoso? Por supuesto. Todos. ¿Por qué? Porque están sujetos a cambios externos que nosotros lo manipulamos, ¿no? Entonces, lo mismo que te dije, pero en letras. Ahora, estos cambios de estado, cuando de sólido pasa a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Cuando el líquido pasa a gaseoso, ¿qué te dije? Vaporización. Cuando de sólido pasa a gas, ¿te acuerdas que te hablé del yodo? Se llama sublimación. Ahora vamos a ver al revés. Para esto, ¿tú qué necesitas? Aumentar la temperatura. ¿Cómo se llaman los procesos donde la materia absorbe energía? Te dije en la semana 1, endotérmico. ¿Va a haber cambios? Sí. El proceso va a ser endotérmico. ¿Por qué? Porque para que esos cambios sucedan, tiene que absorber energía. Hay que aumentar temperatura. Ahora, evidentemente, si tú tienes un bloque de hierro, un pedazo de hierro, del metal, no se va a hacer líquido por lo que lo mides o porque le pongas al sol. Lo tienes que poner en un horno y ahí ese bloque va a absorber energía y se fusiona. No se dice derrite, ¿ah? Es que algunos alumnos hasta la universidad dicen, pero eso se derrite. ¿Cómo se derrite? Se llama la palabra se fusiona. Bueno, ya vamos a continuar entonces aquí. ¿Y qué cosa es la licuación? De gas a líquido. Pero si es de gas a vapor, ya te dije cómo se llama. Condensación. Te lo expliqué cuando hablamos de la destilación simple, ¿no? Y cuando pasa de líquido a sólido, solidificación. Y al revés, la sublimación inversa. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Cuando erupciona el volcán, el azufre sale en fase gaseosa. Pero como el volcán ese magma que está erupcionando, está a alta presión y a alta temperatura. Y fíjate, llega a la Tierra que está máximo una atmósfera de presión, depende del lugar, y la temperatura, pues ponte que sea, pues 30.
hay un cambio abrupto que hace que de esta fase gaseosa pase a la fase sólida y por lo tanto ahí le llamas sublimación inversa. Si no tenías un ejemplo, ya lo tienes. Muy bien. Continuando. Entonces, ahora, ¿cuándo es un proceso exotérmico? Un proceso exotérmico, entonces, cuando más bien, para que cambie de este estado a otro, la materia tiene que liberar energía. El gas tiene una cantidad de energía enorme, pero cuando este va perdiendo energía, entonces pasa a ser sólido, pues, ¿no? Fíjate lo que te hablé de los minerales de azufre que se forman a través de la erupción volcánica. Un tema muy interesante. Vamos a ver ahora, entonces, a ver, en un laboratorio de química, el profesor explica ¿qué cosa? A ver, ustedes aquí, este es un ejercicio que, tómale pantalla y por favor, yo estoy preocupada por el tiempo, nos queda 30 minutos, ¿no? Y me queda mucho más por decirte. Cosas muy interesantes, ¿ah? Quizá más interesante de lo que te he comentado. Entonces, si alguien lo tiene, me dice, ¿ah? A ver, ¿cuál es? Ya. Cuando termine la clase, si no alcanza los minutos, lo vemos, ¿ya? Ok, pero nos vamos a ir ahora sí te voy a hablar. Yo te dije que toda materia cambia y eso es cierto. No existe ninguna materia que deje de cambiar, porque te dije que la materia siempre va a interaccionar con la energía. Entonces, los cambios pueden ser físicos, químicos, nucleares. ¿Cómo te das cuenta de un cambio físico? Cuando la materia cambia, pero sigue siendo igual. Mueles una roca, disuelves la sal en el agua. Si tú disuelves sal en el agua se vuelve salada. Entonces la sal sigue siendo sal. No cambia. Prender un foco es un cambio físico. Un cambio químico. Pues tienes un metal que se corroe. Ingieres tus alimentos, hay unas reacciones enzimáticas y se forman nutrientes para tu organismo. Combustión, prendes un papel y luego el papel que era blanco se vuelve negro, ¿no? Ya es otra cosa. La fotosíntesis a través de la clorofila, que es la sangre de la planta, que es igualita a la hemoglobina que nosotros tenemos. La única diferencia de la estructura es que tiene magnesio en lugar de hierro. Si tú tienes curiosidad de todo lo que te digo, te apuesto que ya vas a dejar el TikTok, vas a dejar pues, el chat y todo lo demás, y anotando esas cosas interesantes vas a aprender más cosas. Nucleares. Bueno, aquí hay cambios, pero los cambios son desde adentro. Y si es desde adentro, pues obviamente ya esta materia se convierte en otra. Pero vamos a ver rápidamente para terminar, papel, un lápiz, hervir el agua, formar láminas de oro, de plata, formar hilos de cobre. Esos son cambios que se dan a través de las propiedades que tenían las propiedades físicas, ¿no? Pero este es un fenómeno químico como la combustión, la corrosión, el hierro que era un metal brillante, fíjate, ya se volvió a un óxido férrico. Qué interesante. Mira, voy a hacer un alto para hacer la reflexión. Fíjate cómo es la naturaleza, es increíble y el hombre lo que hace, ¿no? En la naturaleza existe un mineral que es la hematita, que es del mismo color que estás viendo aquí, así marrón. Pero el hombre ha sufrido tanto para los procesos en los altos hornos, etcétera, tienes al metal, hierro. Pero ese metal dice, bueno, yo estoy en mi hábitat, en mi temperatura ambiente, entonces no me da la gana quedarme como metal. Yo quiero quedarme como soy más estable. Y regresa a su estado inicial. Fíjate qué interesante, ¿no? Esta corrosión no es más que la regresión de este hierro que fue extraído a la fuerza a su estado más natural. Pero hay reacciones químicas. Cuando tú te alimentas, aquí hay digestión de los alimentos. Los fenómenos nucleares, hablamos la semana pasada de Chernóbil, hablamos, por ejemplo, de lo que era pues esto de Hiroshima. Y mira todo lo que analizamos la semana pasada y efectivamente los cambios nucleares son los que generan mayores cantidades de energía porque esas energías se desatan desde el núcleo y como lo que existe en el Sol, solamente en la corola hay más de
por una zona está a más de 2500 grados centígrados. Imagínate la increíble temperatura que se origina como efecto de la gran cantidad de energía por los procesos nucleares, ¿no? Y ahora te digo, ¿cómo reconoces un cambio nuclear? Porque si tú ves aquí, te voy a poner con el resaltador. Tú ves aquí, por ejemplo, uranio, pero aquí a la derecha ves circonio, teluro. Entonces, un cambio nuclear es cuando ya esta materia deja de ser tal y se convierte en otra, pero no respeta el elemento, ya es otro elemento, eso se llama transmutación. Muy bien, ahora, en el caso de lo que ocurre en el Sol, es que estos dos isótopos, el proteo y el deuterio, forman otra estructura como el helio, y ambos te liberan unas cantidades de energía terriblemente grandes, ¿no? Tengo mucho que contarte con esto, pero ya me gana el tiempo, chicos. Si me sobra el tiempo, les voy a contar. Ustedes me hacen acordar, profesor, usted dijo esto, ya te voy a contar la historia de esto. Ok. Ahora te digo, pero todos esos cambios físicos, químicos y nucleares, ¿se pueden calcular? ¿Qué dices? ¿Se pueden cuantificar o solamente son cualitativos? A ver, Sí piensa. se pueden. Solamente quiero que me digas sí o no. Excelente. Se dice que la cúspide del conocimiento es cuando lo expresas en números. Y para expresar los números tienes que calcular. Entonces, lo que vamos a calcular es la energía. La energía es similar a una función trabajo. Las unidades de energía en el sistema internacional se mide en Joule. Escucha, en Joule. Y el Joule también tiene una derivación en el sistema internacional que lo hemos visto la semana pasada. Y el más chiquito del Joule es el ergio. Un Joule tiene 10 a la 7 ergios. Anota en tu cuaderno. Ahí está. Y normalmente nosotros solemos calcular en calorías, ¿no? Pero una caloría tiene un equivalente en 4,18 joules. Vamos a ver. Entonces, avanzando. Ahora, solo para cambios físicos y químicos, tú puedes cuantificar a través de esta ecuación. Cantidad de energía que se absorbe o que se emite en el proceso físico químico que lo puedes cuantificar, depende de la masa, depende del calor específico. Voy a usar mejor el puntero. Depende de la masa, depende del calor específico y depende de la variación de la temperatura. Si tú multiplicas la masa por el calor específico, es la capacidad calorífica. Si en un examen te dan capacidad calorífica, ya te dieron masa y calor específico. Solamente multiplica por la variación de la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí para evaluar cambios físicos o cambios químicos. Pero cambios nucleares, no, por favor. Esta ecuación no sirve para cambios nucleares. Entonces, aquí tú tienes tu cantidad de calor en calorías en Joule, calor específico y variación de la temperatura. Y la variación ya te enseñé la semana pasada. Es una temperatura disminuido de la otra. Muy bien. Entonces, ahora, si tienes capacidad calorífica. Si me sobra tiempo y tú quieres saber más, me preguntas, pero yo voy a concluir aquí. Hasta aquí, creo, voy a contestar, voy a llegar aquí para terminar y cerrar con broche de oro la clase cuando no hay conservación de materia. A ver, pero hasta aquí hay conservación de materia. Vamos a ver aquí, fíjate. Esto lo paso porque hay un problema similar. Entonces nos vamos a resolver hasta aquí, donde hemos avanzado las preguntas de clase. Ya tenemos la pregunta 4, ¿no? Ya, vamos a la pregunta 5, chicos. A ver, aquí te dice el número de propiedades intensivas. Te está hablando del titanio, ¿no? El titanio, bueno, una barra de 7 metros, presenta un color gris, un volumen de 1,5 por 10 a la 3 centímetros cúbicos, su densidad es como 4,5 por 10 al cubo, kilogramo metro cúbico. Aquí te está expresando unidades SI, ¿no? Kilogramo metro cúbico. Su conductividad eléctrica, 16 watts sobre Kelvin por metro. Presenta una dureza 6 en la escala de Mohs.
un calor específico de 500 joules por kilogramo Kelvin. ¿Cuántas propiedades intensivas encuentras? A ver, un minuto. Casa. Un minuto. Te dice intensivas, que no depende de la masa. Ya. Ratifican la C. Sí, yo también pienso que es Por, así. también piensan. De repente es cierto. A ver. Se abre el telón. Excelente. Color no depende de la masa. Muy bien, chicos. Yo les quería saludar. Densidad. 1 gramo de agua y 1 tonelada de agua siempre va a tener una densidad de 1 gramo por mililitro. Con utilidad térmica, dureza, calor específico, excelente. Propiedad extensiva solamente había 2, la longitud y el volumen. Felicitaciones. Ahí está, muy bien. Vamos con la pregunta 6. Ay, ya. A ver, ahí tienen para que ustedes digan, el mármol se rompe con un martillo. La lluvia ácida corroe una estatua de mármol. ¿Pero qué tiene la estatua de mármol? Carbonato de calcio. Dice en el tiempo. Encender una estufa eléctrica, disolver sacarosa en agua, conversión de Neptunio a plutonio. A ver, dime, el primero, ¿qué cambio es? A ver, me dices. Solamente dime, el mármol se Físico. rompe con un... Perfecto. La lluvia ácida corroe una estatua de mármol. Químico. El Químico. mármol, excelente. Porque si es carbonato de calcio, le cae un poquito de lluvia, se va el anhídrido carbónico y te deja como un huequito, eso se llama la lepra de piedra. ¿Encender una estufa eléctrica? Químico. No. Nuclear. Físico. Nuclear no, pues, ¿cómo va a ser nuclear, chicos? No, pues nuclear no, pero está bien que te equivoques. Físico. Tú prendes una estufa y te va a calentar y nada más lo apagas y ahí está liberando energía, pero no está pasando, no está cambiando de una materia en otra. Prender un foco, el tungsteno, ilumina, te transfiere electrón y punto, pero el tungsteno que está en el foco no cambia, sigue siendo tungsteno. Disolver sacarosa en agua, Químico. cuando Físico. tú disuelves agua, ay, ya, Físico. no me van a amargar. Ya. A ver, por favor, ¿no escuché bien? Físico o químico. Físico. A ver, te voy a reforzar esa parte. Cuando hay cambios y tú notas que las propiedades de los que participan en el cambio siguen las mismas, aunque la forma no, es físico. Pero cuando hay cambio y las propiedades de los que la materia que cambia ya no es la misma, entonces ese es químico. Entonces dime, disolver sacarosa en agua. ¿Físico o químico? Físico. Apúrense, chicos. Físico, pues. El agua sigue siendo agua. Pruebas el azúcar en el agua, no cambió nada. Y la conversión de Neptunio a plutonio, Ese es químico. Nuclear. Nuclear. nuclear, es una transmutación. Transmutación quiere decir que, pues que definitivamente ya este elemento ya fue ya. Y aquí vamos a analizar con mucho cuidado el cálculo, ¿ya? En un cambio nuclear, ya. La respuesta es la D de dado. Vamos con la 7. Profesora, Sí, dime. yo pensaba que si al encender la estufa había un proceso de combustión. No, pero una estufa, pues no, porque la estufa en su real dimensión es un aparato que lo conecta sobre todo en los países donde hace mucho frío y lo que te transfiere, así como el foco te da luz,
La estufa a través de la resistencia local, son estufas cerradas inclusive, para el calor y hace que se caliente tu habitación. Pero más no pasa nada. ¿Está claro? Es otra cosa que te digan la llama producida por la combustión de la gasolina o por la combustión del propano o del gas natural, es otra cosa. ¿Está claro entonces? Sí, profesora, gracias. Ya, este problema es el que les decía, que se repite igualito. ¿Por qué? ¿Qué analizo aquí? Bueno, en los embarcaderos se preparan barras de aluminio, ya nos queda 15 minutos y estoy estresada. Miren, vamos a determinar el calor, pero en kilojoules, que se requiere para elevar la temperatura de esta barra de aluminio que se usa justamente para la industria de los embarcaderos, para que no haya corrosión. Entonces, de una barra de aluminio de 100 gramos, quieren calentarlo desde 36 hasta 40. Entonces, identifico 40 es la temperatura final, porque dice desde 36 es la temperatura inicial. Entonces, vamos a calcular aquí. Ahí usamos la ecuación. ¿Esta barra va a cambiar? Sí. ¿Y es un cambio físico? Sí. También puede hacer una pregunta con un cambio químico. Pero la ecuación es esta. La cantidad de energía absorbida o emitida depende de la masa, depende del calor específico y de las variaciones de temperatura. Así es que la masa tenemos 100 gramos, el calor específico 0,17, la variación es 40 menos 36, pero nos dicen que lo expresemos en kilojoules. Aquí nos sale 86,8 calorías, ¿no? Todos ya resolvieron. Ya no les doy tiempo aquí porque ya nos falta poco tiempo. Y les enseñé cómo convertir los factores de conversión. Abajo, no quiero calorías, chao calorías, hola joules. Pero aquí me está pidiendo kilojoules. Sigo calculando. Aquí me sale 3,63 por 10 a la 2 joules, ¿no es cierto? Esa es una matemática elemental. Eso ya no es química, pero vamos. Entonces, pero como te dice kilojoules, entonces no te olvides. Aquí tendría que ser 1 kilojoule, 10 a la 3 joules, chao joule, hola kilojoules. La respuesta estaría en la clave C. Muy bien. Entonces aquí nosotros hemos visto un tipo de ejercicio donde aplicamos y cuantificamos para que esta barra de 100 gramos eleve su temperatura de 36 a 40. Eso va a depender de la masa, calor específico, variación. ¿Cuántos kilojoules necesitamos aplicar para que sea exactamente esta conversión? 0,36 kilojoules. Ok. Pasemos al ejercicio 8. Esto sí es muy bonito. Si a una persona se le bajó la presión y tiene las manos heladas y tú no tienes nada que lo pueda auxiliar, lo que puedes hacer es tomarle de las manos. Tú estás bien, tu mano está caliente. Lo que tienes que hacer, le tomas la mano fuertemente y esa persona se puede recuperar hasta que lleguen los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque de tu cuerpo está saliendo una energía que le va a transferir energía a la persona que tiene problema de baja temperatura y vas a notar que si eso ocurre mucho tiempo, la persona va de poco en poco aumentando su temperatura corporal. ¿Cómo se llama eso? Transferencia de energía. Pero voy a escribir aquí con el lapicito. ¿Qué cosa es la transferencia de energía? Siempre se puede transferir la energía, sí, pero de un punto a otro. No es bilateral, es unilateral. Siempre se transfiere energía del cuerpo que tiene mayor temperatura, las temperaturas mayores, hacia el cuerpo que tiene menor. La T lo está haciendo chiquita para que tú lo escribas, ¿no? A ver, entonces, la transferencia siempre se va a dar de un cuerpo que tiene más temperatura a otro que tiene menos temperatura. Porque a través de la energía, a través de la temperatura está indirectamente relacionada a la energía. Para este problema, entonces, ¿cómo planteamos? Que la energía que pierde un cuerpo es ganada por la energía del otro. ¿Y quién pierde energía? El que tiene más temperatura.
¿Quién gana energía? Que tiene menos temperatura. Entonces vamos a analizar este problema. Dice, ¿cuál será la temperatura final cuando se alcance el equilibrio térmico al introducir una pieza de hierro de 250 gramos a 90 grados centígrados dentro de un recipiente que contiene 150 gramos de agua a 25? Entonces, al toque, pues nos damos cuenta. ¿Quién pierde energía? El hierro. ¿Por qué? Porque está a 90 grados centígrados. ¿A quién le va a dar su energía? Al agua. ¿Por qué al agua? Porque el agua está a 25, pero al final en la transferencia de energía ambos van a llegar a un equilibrio de tal manera que la temperatura final sea pues para los dos igual. Nos están pidiendo eso. Entonces vamos a ver, chicos. Aquí, calor ganado es igual al calor perdido. El calor perdido se emite. Entonces, si se emite, pone el signo negativo. Entonces, nuevamente, calor ganado. ¿Quién va a ganar? El agua, ya lo sabemos. ¿Cuál es la ecuación de la energía? Masa, calor específico, variación de la temperatura. Ese dato es para el agua. Y a la derecha, el que pierde es el hierro. El hierro tiene 25 gramos, etc. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente reemplazas datos. Reemplazas datos y tú tienes aquí, multiplicando la masa del agua 150. Vamos a decir, el calor específico del agua, la temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿Ok? Esto es igual a los 25 gramos que tiene el hierro. La temperatura final no lo sé y la temperatura inicial sí lo sé. ¿Por qué invertí? Porque sabes que matemáticamente cuando tienes este signo negativo, en la variación de temperatura, cámbiale para que no te sea un poco fastidioso tener que cambiar el dato negativo a todos. Ojo chicos, esto ya no es química, es matemática, ¿ya? Por favor. Entonces, al resolver, a la izquierda te queda esta multiplicación y a la derecha esta multiplicación. Por lo tanto, aquí resolviendo te sale 26,1. ¿Qué sucede? Que el agua aumentó su temperatura en un grado centígrado. Pero el hierro bajó su temperatura de 90 a 26. ¿Qué pasa si en el examen te ponen 95, 93? Y te ponen de repente aquí 20, pues sería absurdo. Pero el que te estaba preguntando es para que tengas criterio. Porque yo digo, pues jamás, de los jamases en la transferencia de energía, pues se va a aumentar la temperatura, eso no es lógico. Y tampoco se va a bajar la temperatura que tiene menos. Si tú analizas los resultados, entonces aquí sí el profesor te ha puesto para que sí divides y no seas flojo. Porque aquí pone 26,1, 27,1, 25,9, ¿no? 26,9. Ah, ya. La respuesta aquí la tienes. Es la clave de dado. Muy bien. Mira, nos queda ya 7 minutos para terminar la clase. Voy a Profesora, pedir, por favor, dime. profesora, ¿el calor específico siempre vale 1? No, porque fíjate, esto es para el agua y esto es para el hierro. El calor específico del hielo es 0,5. Inclusive, si el agua es 1, el hielo, que es la fase sólida del agua, es 0,5. O sea, el calor específico es propio de la sustancia y también depende de su estado, en qué estado se encuentra. ¿Ok? ¿Siempre te van a dar el No, calor el calor específico? No, no siempre. Sí, por eso nosotros no lo sabemos de memoria. Sí te van a dar. Ah, No te ok, preocupes, muchas ¿ya? gracias. Sí, no te preocupes. Ya. Ahora sí, esta era la pregunta final, pero nos vamos a ir a la teoría para terminar la pregunta final, porque es la única que nos falta, ¿ya? Yo quiero terminar en punto, chicos. Quiero dejarles su recreo. Ya, vamos a ver aquí. Te dije que aquí no se cumple la conservación de la materia-energía. ¿Por qué? Esta tercera ley hay una primera ley de conservación de materia, una segunda ley de conservación de energía, y esta es una combinación de conservación de materia-energía. Dice que en el universo la cantidad de materia y energía antes y después del cambio es la misma. Esto es algo increíble.
Y esto lo propuso Albert Einstein en su famosa ecuación, energía es igual masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué significa? Que va a haber una masa que va a desaparecer en el universo, pero en su reemplazo va a aparecer una energía. Entonces, tú, estos procesos donde dice radiactivo, nuclear, no puedes usar la ecuación anterior. Para los procesos nucleares, aquí tienes que usar esta energía. Esta energía se mide en joules, ¿no? La masa en kilogramos, el C, velocidad de la luz, es una constante. Esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Entonces nos vamos a la última pregunta, que es igual a esta, para terminar la sesión del día de hoy. Hemos hecho todas las preguntas combinadas con la teoría. Entonces nos vamos a esta última pregunta. Vamos a ver aquí. Bueno, dice, el 26 de abril del año 86, el reactor número 4, que ya te había comentado, eso ha sido un tema de la semana pasada, fue el peor accidente nuclear que el mundo conoció hasta el momento. Fue 4 veces más terrible que el de Hiroshima. Se liberó, dice, 1.200 terajoules de material radiactivo al ambiente. La lluvia radiactiva es que obviamente esta es la energía que se liberó, ¿no? La lluvia radiactiva, bueno, fue 400 veces más. Determine la masa en miligramos correspondiente a la energía liberada. Entonces decimos, tienes la ecuación de Einstein. Energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí tienes la velocidad ya al cuadrado. La velocidad es 3 por 10 a la 8, el cuadrado de este es 9 por 10 a la 16. Bueno, pero tú no, primero tienes que convertir los terajoules a joule, porque un joule, a ver, un joule sale de esta ecuación. A ver, chicos, la masa en el SI, ¿en qué se representa? En kilogramos, muy bien. La velocidad en el sistema internacional de magnitudes unidades sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si tú quieres saber la equivalencia del joule en las unidades base del sistema internacional, pues ahí te lo dejo, lo escribí con rojo, ¿no? Un kilogramo viene a ser la multiplicación del kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, para eso tienes que llegar a joule. Por lo tanto, simplificando las cantidades, te sale la masa 1,3 por 10 a la menos 2 kilogramos. Por lo que, esto conviértelo a miligramos. Yo te dije que un kilogramo tiene 10 a la 6 miligramos. Obvias todo este camino y te sale 1,3 por 10 a la 4 miligramos. En gramos significa 1,3 gramos. Imagínate que 1,3 gramos es una cantidad que tú crees que es pequeña, pero para la reacción nuclear es enorme, porque liberó 1.200 terajoules producida por ese material radiactivo. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Ahora, como ya te había explicado con mi lapicito, ahora queda la pregunta para tu captura. Ya, entonces la respuesta está en la clave D de dado. Para terminar, me falta exactamente 2 minutos. Me da pena que haya corrido esta parte, pero ya más o menos sabía, ¿no? Que me he extendido en cosas, ustedes me preguntan y está bien que me pregunten. Este es el cuadrado de este, ¿no? Ok. Me da mucho gusto que me pregunten. Les agradezco mucho, eso me motiva a mí explicar. Bueno, entonces aquí tienes la de la casa. 1 es la D, 2 es la A, 3 es la C, 4 es la D. Ya te dije, aprendes cuando practicas. Puedes haber entendido la clase, pero no puedes aprender si no lo practicas. Es que llegando a tu casa, resuelves esa pregunta. Pero, como me interesa, ustedes son mis estudiantes, bueno, ahí te voy a dejar. Ya, tómenle captura. Si es que alguien todavía no entiende nada de esto, con esta pregunta que ya están resueltas, entonces lee, por favor, y lo vas a resolver. Vas a avanzar en este tema. La 1, ya está. Cuento hasta 5.
para el que quiere seguir estudiando, ¿ah? Para el que quiere el reto, no lo tome. Resuélvalo y después compare, ¿no? Ya. Esa es la pregunta 2. Fíjate que ahora introducí un nuevo compuesto, ácido nítrico, nitrato de zinc. Escribe en tu tarjetita, en tu cuadernito chiquito que te recomendé. Si tú terminas las 19 semanas, vas a tener un cuadernito increíble con fórmulas y con nombres. Y cuando no te acuerdes, lo miras en esa libretita. Es la recomendación que te di el primer día de clase. Por favor, sigue mis instrucciones. La 3. Y finalizamos con la 4. Gracias por tu atención. Dejo tu recreo de 15 minutos. Terminamos exacto. Ahí está. Nos vemos, chicos. Que les vaya muy Profesora. bien. Miss, ¿podría Sí, dime. regresar para tomarle captura a un esquema nomás que me faltó tomarle? ¿Una diapositiva? A ver. Dime. ¿Cuál? Rápido. Ya sabes, cuando yo me paso de tiempo me llaman la atención. Antes de ¿Qué fenómenos diapositiva? o Dime. cambios nucleares, me faltó esa diapositiva, antes de fenómenos y cambios naturales. No, sí, naturales. ¿De la clase o de los ejercicios de clase? ¿Cuál? De la clase. De la clase. A ver. De la clase. ¿Esta? No, era un ¿Esta que te decía? esquema de Ah, ya. fenómenos físicos. Esta. Ah, no, este es químico. Estos. ¿El anterior? Estos son fenómenos físicos. El anterior. ¿El esquema? El cuadro, entonces. Ese mismo. Ah, ya. Sí, eso es clave, ¿no? Como te dije, una cosa es propiedad y otra cosa es cambio. El cambio ya es un hecho, ya es un proceso de cambio. Ya la materia se cambia. Cuando es físico sigue siendo lo mismo. Cuando es químico, mira, ay, me estoy corriendo. Eso, bueno. A ver, ¿tú qué dices? Si te ponen esto aquí, H2O, por ejemplo, aquí ponen S de sólido, ok. Y aquí, a la derecha, te dicen H2O, por ejemplo, L. ¿Qué dices? ¿Es físico o es químico? Rápido. Físico. Dicen, por ejemplo, H2O. Ya, y si ponen H2O y aquí le pones corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica. Y le pones aquí hidrógeno más oxígeno. ¿Qué dices? ¿Qué cambio es? ¿Qué cambio es este? Químico. Claro, porque la materia ya no es la misma, pues. Este es gas. Pero hay una cosa importante, ¿no? Tienes razón. Cuando hay un cambio químico, la materia cambia, pero los elementos químicos siguen siendo los mismos. En cambio, en un proceso nuclear, fíjate aquí, obviamente, fíjate aquí, a la derecha ya no es lo mismo, eso te decía. Uranio ya no es uranio. Hidrógeno ya no es hidrógeno. En un cambio químico, sí, lo que está a la derecha es otra cosa, es otra materia, pero los elementos sí se preservan. Muy bien. Ok, ahora sí, ya me despido. Muchas gracias por tu atención. Gracias, espero que te haya gustado la clase, ¿ya? Ya me pasé 3 minutos. Gracias, chicos, me despido. Por favor, denme like, así como a ustedes les gustan sus tip tops. Ya, muchas gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Por favor, estudien, ¿no? Gracias. La química ya saben que es interés. Ok. Ya, gracias, Daniel. Qué pena, solamente Daniel dice gracias, no veo más. Todo este esfuerzo, chicos, es de una amanecida para preparar estas diapositivas. Pero bueno, ya sé que lo tienen presente. Un gusto también. Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Gracias por darme. Hasta pronto.